Y también otro elemento fundamental para entender el materialismo, en este caso histórico de Karl Marx, nos dice que realmente la sociedad o la realidad humana es historia, es decir, ha pasado a lo largo del tiempo por diferentes etapas, lo cual, según Karl Marx, va a hacer que se llegue a, primeramente, un socialismo y posteriormente al comunismo. Es decir, para Karl Marx la visión de la sociedad o la que se tiene que interpretar es que, bueno, ha surgido grandes cambios. Y ahora con esa teoría que él propone nos dice que realmente está determinado a que realmente este tipo de sociedades vaya encaminada al socialismo y posteriormente al comunismo. Es algo que te voy a explicar un poco más adelante. Y nos dice en este caso que no todas las sociedades avanzan al mismo ritmo, sino que otras están en este caso apenas en diferentes etapas. Y como bien nos dice ahí Karl Marx, nos dice que propone ese tipo de etapas, que está la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo a lo que quiere llegar. Cada una de estas etapas interpreta la realidad y cada una de estas etapas en este caso también le dice a la fuerza de trabajo, que en este caso es a la clase trabajadora, cómo es que se tienen que desenvolver dentro de estos nuevos cambios, ¿no? Les da determinados tipo de actividades. En este caso, hay alguien que es dueño de algo y por ende les dice la manera en cómo trabajar y le impone cierto tipo de mandatos. Entonces, para Karl Marx, entonces quiere decir que la historia nos ha llevado o más bien hace notar que en este caso cada una de las sociedades avanza a diferentes ritmos, que cada una de las sociedades está en una diferente etapa, la cual en este caso tiene que superar para, como bien dice Karl Marx, darse cuenta que este sistema que sigue no funciona, ¿no? Y que tiene que llegar al socialismo y posteriormente al capitalismo. ¿Y a qué se refiere socialismo? Como bien lo dice ahí, los medios de producción son propiedad de la sociedad entera. Y en ciertas condiciones, una parte de los medios de producción pueden ser igualmente propiedad de cooperativas, comunidades, municipios y ciudades, etcétera. Es decir, el socialismo se refiere a que los burgueses, en este caso, son dueños de una empresa, ¿no? Y eso se refiere, en este caso, eh, empresa, en este caso privada, es decir, que solo le pertenece a a una sola persona o unas cuantas personas y por ende esas personas se dueñan de todas las ganancias o se benefician económicamente. Ahora bien, según Karl Marx, esto no tiene que pasar. Realmente las empresas tienen que ser comunitarias, es decir, dueño de todas las personas que en este caso se establezca una cierta comunidad. Por ejemplo, si en Aguascalientes tenemos a Nissan, realmente Nissan no solo va a beneficiar a las personas que trabajen ahí, o en este caso que sean dueños de esa empresa, sino que va a beneficiar a todas las personas que vivamos en Aguascalientes. Todas las ganancias que se obtengan se van a repartir por igual. Y eso es lo que pretendía Karl Marx y posteriormente llegaría a lo que es el comunismo, es decir, donde desapareciera este tipo de clases sociales, no hubiera ni burgueses, no hubiera ni proletariado, o en este caso personas que valieran más ni valieran menos, sino que todos tuvieran las mismas posibilidades de desarrollarse económicamente, desarrollarse psicológicamente, para realmente establecer una sociedad que fuera comunitaria, que realmente todos se cooperaran entre unos y otros para que realmente no hubiera esta distinción de clases. Y eso es a lo que quería llegar Karl Marx y según él eran en este caso etapas por las que tenía que pasar la sociedad y como lo hemos visto a través de la historia para realmente llegar a esta culmine de su sistema materialista histórico que es el comunismo. Y por ende también notaba Karl Marx que esta nueva sociedad que estaba interpretando se lleva a cabo por dos cosas, o que realmente la relación productiva, para generar algo, tenía que haber dos cosas. Primeramente, en este caso, relaciones productivas, es decir, quién lo produce, que viene siendo en este grandes rasgos la fuerza de producción, que viene siendo el proletariado. Y por ende también tiene que ver medios de producción, herramientas, fábricas y tierras, es decir, alguien que en este caso me dé las herramientas necesarias para trabajar y en este caso, estas herramientas, alguien las va a obtener para realizar algo. Entonces, nos quiere decir que para que haya modos de producción o para que se produzca algo, tiene que haber dos cosas. Primeramente, el material, alguien que ofrezca el material, que en este caso vienen siendo los burgueses, y en este caso viene siendo los modos de producción, o más bien las relaciones de producción, quien va a dar la fuerza de trabajo que viene siendo el proletariado para producir algo. Y sobre todo también una de de las preocupaciones de Karl Marx para que este se llevara a cabo, en este caso para mm, llevar a cabo el sistema capitalista, también empezó a notar que una de las preocupaciones era el establecer leyes para el desarrollo de las mercancías. Recuerda lo que realmente para Karl Marx lo que producía era lo que explicaba la realidad. Pero también esto daba pie a que ese tipo de productos en diferentes esferas se daban, ¿no? Y no saber, en este caso, qué tipo de leyes las regulaba. Es decir, si se podía hacer ese producto, si realmente costaba o era benéfico, o en este caso era
redituable o si realmente no afectaba como tal propiamente a la sociedad. Es decir, que realmente para producir, no sé, cierto tipo de refresco, a lo mejor utilizamos cierta cantidad de agua y eso no es preocupante porque realmente con solo hacer una botella, eso quiere decir que despreciamos grandes cantidades de agua. Es decir, a Karl Marx en este nuevo sistema capitalista le preocupaba que, bueno, la mercancía era lo que movía al mundo y es lo que establecía que cierto tipo de leyes, en este caso, se iban a realizar o la manera en cómo la sociedad se iba, en este caso, a acomodar. Ahora bien, le preocupaba que este tipo no fuera, no tuviera cierto tipo de leyes o este tipo de regulaciones para ver que sí se puede producir, cuánto se tiene que producir y cuándo era pertinente no producirlo. Y eso es una de las cosas que también en este caso a Karl Marx le preocupaba, porque en este caso las mercancías se movían por diferentes tipos de las esferas de la vida, no solo de lo social, no solo en este caso de cubrir cierto tipo de necesidades básicas, sino también de la moda en cómo nos vestimos y sobre todo en este caso de hacer la vida más fácil de las personas. Entonces esto da pie a que Karl Marx nos proponga lo siguiente, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre bienes y mercancía. Y quiere decir, no todo bien es una mercancía, es decir, que estos bienes son aquellos que cubren las necesidades básicas, pero que realmente esto no se tiene que tomar como mercancía que tenemos que pagar cierto tipo de cantidad y por ende verlo como un objeto más en el cual está ahí, sino que realmente para Karl Marx hay que hacer esa diferencia. Al momento de que no se establecen o se regulan cierto tipo de leyes para la mercancía, esto da pie a confundir que cierto tipo de necesidades básicas o bienes en este caso vienen siendo mercancías con las cuales cierto tipo de cosas tienen que lucrar. Por ejemplo, ¿no? Un bien sería la comida. Y cuando realmente pagamos por esto, no quiere decir que sea realmente una mercancía, un objeto que realmente tenga un cierto tipo de valor y por ende en este caso le tengamos que ajá, eh, dar un cierto tipo de cantidad, sino para Karl Marx es importante o necesario establecer lo que es bien y mercancía. Bien, en este caso, cubren cierto tipo de necesidades y la mercancía viene siendo como aquello que se ofrece un cierto tipo de cantidad para obtener algo. En este caso también, las mercancías, como bien lo dice ahí, son bienes útiles que satisfacen cierto tipo de necesidades, como viene siendo, no sé, la belleza, el estar cómodo, el oler rico de cierta manera, como puede ser un perfume, pero esto no quiere decir que realmente sean básicos, ¿no? Que realmente los podamos tener o no. O en otras palabras, para que mayormente me entiendas, quiere decir lo siguiente. Dice, todo bien satisface necesidades personales. Es decir, ah, lo que se produzca va encaminadas, como bien diría Marx, o en este caso, cuando las personas trabajan para realizar cierto tipo de producto y modificar la realidad, cubren cierto tipo de necesidades. ¿Cuáles necesidades? Bueno, esto depende en este caso de cada una de las sociedades, ¿no? Y en este caso, bueno, producen algo y cubren cierto tipo de necesidades, supongamos la comida. Pero no todo bien es una mercancía, es decir, no realmente en este caso quiere decir que sea como un mero objeto que tiene un solo valor, en este caso monetario, del cual tenemos que pagar y solo verlo como ahí, sino que realmente hay cierto tipo de necesidades básicas y otras en este caso serían, supongamos, necesidades que cubren alguna necesidad, pero que realmente no son necesarios para sobrevivir, ¿no? Y nos dice, no todo bien es una mercancía. No todo lo que se produce viene siendo una mercancía, es decir, no todo tenemos que pagar un cierto tipo de cantidad o un intercambio para realmente tenerlo. Para lo que se requiere que tenga el componente de destinarse hacia el mercado, que tenga intencionalmente valor de cambio. Es decir, lo que establece en este caso Karl Marx como mercancía y en este caso eh, como necesidad básica. Necesidad básica es aquel que cubre algo como comer, calzado, vestimenta y hasta ahí. En este caso, la mercancía viene siendo como un producto que se realiza para venderlo, que si bien que puede a lo mejor cubrir alguna necesidad, a lo mejor vestimenta, pero no quiere decir que necesariamente los tengamos que tener de esa manera para cubrir una necesidad. Por ejemplo, ponte a pensar, ¿no? Si estamos pensando en este caso en calzado, el calzado es una necesidad básica, es un bien. ¿Cómo se convierte en mercancía? Ahora cuando yo en este caso realizo unos zapatos o realizo un cierto tipo de calzado rojo que realmente no tiene que ser rojo necesariamente, pero se hace así para ofrecerlo al mercado, para que una persona ofrezca en este caso dinero para pagarlo, y es como se convierte en mercancía cuando se produce para un determinado grupo de personas que tiene cierto tipo de características y sabe que va a llamar la atención y por ende las personas van a ofrecer algo a cambio, que en este caso es dinero. Y cuando producen ese tipo tiene este tipo de elementos, por ende ya no es un bien, ahora es una mercancía, porque en este caso se está haciendo intencionalmente para que las personas le pongan un valor y este valor, en este caso,
va a ser agregado por las necesidades de las personas o para las personas que dicen, realmente está chido y lo voy a pagar. Y es cuando en este caso es la diferencia entre bien y mercancía. Bien, en este caso, cubre necesidades básicas y las mercancías son intencionalmente para que alguien ofrezca o para que alguien le ponga valor a un cierto tipo de objeto. Y como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Si caminando por una calle nos topamos con un puesto de fruta donde hay manzanas, platones y papayas, la fruta está colocada a la vista para atraer al gusto de las personas y que es intercambiada por moneda. Es decir, realmente todos los puestos a los que vamos como tianguis puede ser donde vemos chácharas, o en este caso desde un aparador, ¿no? Póntelo a pensar así. En las tiendas de ropa siempre está un aparador y constantemente son que ven a la calle. Esto es intencionalmente para las personas que van pasando ahí, para que esté como de cierta manera y vean, y está esto. Y es cuando nos damos cuenta que tiene un cierto valor. Es decir, mercancía es cuando está ofrecida intencionalmente para cierto grupo de personas y por ende este grupo de personas ofrece dinero, un intercambio para obtenerse ese tipo de producto. Y bueno, también como ya bien te lo adelantaba, nos dice Karl Marx que en este caso el dinero es también una mercancía, en el cual me ofrecen algo y yo también ofrezco algo a cambio, ¿no? En este caso es algo monetario. Y es así como realmente se van intercambiando mercancías. Yo doy dinero, que en este caso viene siendo que vale algo, y ellos a cambio también me dan un producto. Y es la manera, en este caso, cómo se van generando estos modos de producción y como también en este caso vamos destacando, como bien te lo decía, las bienes, que en este caso cubren necesidades básicas, y lo que ya viene siendo una mercancía, un producto que en este caso yo ofrezco otra mercancía que viene siendo lo monetario, y es como las personas les van dando valor dependiendo a lo que ellos puedan ofrecer. Y sobre todo también nos dice Karl Marx que algo muy interesante sobre este tipo de mercancías es que tienen en este caso un cierto tipo de costo, pero que en este caso este costo que yo estoy ofreciendo monetario tiene que ser acorde a las características y al tiempo invertido de un producto. Es decir, que un producto tiene que valer mucho acorde al tiempo que se han tardado en hacerlo, acorde a los materiales y a todo lo intervenido. Que realmente en este caso el dinero, la cantidad no tiene que ser propuesta acorde a acorde a lo que una persona esté dispuesta a pagar, sino acorde a cómo, o más bien al tiempo que se realizó, o lo tan difícil o lo tan complicado que fue el generar un producto. Ahora bien, también otra de las características del materialismo histórico, bueno, ya hemos visto algunas, ¿no? Primeramente, si las recuerdas, era decir que la sociedad se tiene que interpretar de distintas maneras o acorde a distintas disciplinas filosóficas. También nos dice que el humano es historia que ha pasado por diferentes tipos de etapas a las cuales se va encaminado al socialismo y al comunismo. Recuerda que en este caso el socialismo que a todas las empresas nos pertenezcan, o más bien que todas estas empresas que hay nos pertenezcan a todos. Ahora bien, también dice que los modos de producción, en este caso, pueden realizar distinto tipo de bienes, unos que pueden ser de necesidades básicas y otros que se convierten en mercancía. Y asimismo nos dice que este tipo de producción va dando, explicando las maneras en cómo se relacionan unos con otros. Esto da pie a establecer cierto tipo de leyes y por ende surgen cierto tipo de clases. Ahora bien, también dice Karl Marx que esto hace, como bien te lo había dicho, a este movimiento dialéctico, que constantemente hay una lucha de clases, es decir, hay personas que son desfavorecidas a lo largo de la historia y que realmente se le imponen cierto tipo de condiciones mm, para trabajar, ¿no? Y que realmente en este caso, como bien dice ahí, la lucha de clases es la que motiva los cambios profundos en las sociedades y estas sociedades capitalistas no han hecho nada para suprimir las clases y al contrario las hace más profundas. Es decir, Karl Marx nota que a lo largo del tiempo, como bien te lo habían dicho, siempre hay una lucha de clases. Ponte a pensar, ¿no? Anteriormente estaban los aristócratas y estaban en este caso los esclavos. Ahora bien, después estaba el señor feudal y ahora se le llamaba siervo. Ahora está en este caso el burgués y en este caso también está el proletario. Es decir, Karl Marx nos dice que constantemente a lo largo de la historia ha habido cierto tipo de disputas por personas que tienen más y personas que tienen menos. Y lo que tenemos que hacer es en este caso, empezar a reflexionar, empezar a cuestionar este tipo de mandatos que tienen ellos para que ese tipo de sistema termine y mejore a otro. Y es por eso que ahora tiene sentido lo que dice Karl Marx, ¿no? Que constantemente las personas han estado evolucionando, han pasado por diferentes tipos de etapas y lo que tienen que hacer es, ahora sí, interpretar de nuevo la realidad para asumir diferentes tipos de cambios, que esto haga que se supriman los tipos de clases y que realmente se pase al socialismo. Y nos dice Karl Marx que una parte en este caso importante
de cómo surge en este caso la lucha de clases, es a partir de cuando se disolvió la comunidad primitiva. Es decir, también en una de las diapositivas que te puse y las diferentes etapas que ha pasado en la historia, era la primitiva. En la primitiva era cuando las personas, en este caso, vivían eh, juntos, en todos ellos, pero como tal no tenían grandes ciudades, sino que realmente supongamos que eran, en este caso, individuos que vivían y se juntaban porque tenían diferentes tipos de características en común o diferentes tipos de intereses en común. Y a partir de ahí, todos en este caso funcionan de la misma manera, ¿no? Es decir, tienen cierto tipo de actividades, unos pescaban, otros hacían pieles, otros se encaminaban en este caso de cuidar a los niños, principalmente las mujeres, supongamos en esos grupos, en este caso de indígenas, ¿no? Que están ahí y eran primitivos y que unos y otros en este caso se salvaguardaban y que tanto unos como otros en este caso eh, tenían esa reciprocidad, ¿no? Todos ganaban por igual o todos hacían las mismas actividades. Ahora bien, dice que Karl Marx de que se elimina ese tipo de comunidad primitiva, lo que pasó era esta explotación del hombre, ¿no? Que realmente algunas personas se beneficiaran a través de otros y esto hiciera que otros tuvieran malas condiciones y por tanto no pudieran crecer. Y sobre todo, como bien dice, se apropiaran de algún cierto aspecto y eso hacía que realmente cambiaran las condiciones. Y es por eso que nos dice lo siguiente. La articulación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción determinan el modo y las relaciones de producción, en que todos los seres humanos producen su vida y las condiciones en las que están desarrolladas. ¿Qué demonios quiere decir eso? Si bien lo recuerdas, la fuerza de producción, en este caso son las personas que van a trabajar, que ofrecen su servicio para o su o su fuerza de trabajo. Y las relaciones de producción son aquellas personas que son dueños de la empresa y que ahora bien, en este caso, son dueños de la maquinaria. Y la manera en cómo se relacionen unos y ambos va a dar pie a lo que se tome como normal, lo que se tomen como leyes, lo que se tomen como valores, y en este caso la manera en cómo ver el mundo la persona que trabaja. Por ejemplo, si en este caso tanto proletariado y burgueses tienen un dueño, en este caso el burgués, que les dice que eh, la manera en cómo se van a desarrollar en estas sociedades, obedeciendo todo lo que él les diga, que realmente van a tener un salario, eh, ya sea muy malo, que van a tener largas horas de jornada. Entonces, para el proletariado, lo que va a hacer es que esta visión del mundo sea completamente mi vida, va a ser completamente mi trabajo. Y voy a tomar como normal trabajar cierto tipo de horas, voy a trabajar como normal, que realmente mi jefe me vea como una máquina, y por ende esto va a dar pie a que en la sociedad esta relación que se dé en comunidad se vea como meros robots, como meras máquinas, es decir, va a haber nula o poca relación entre ellos porque realmente su vida va a ser el trabajo. Y sobre todo en este caso, las condiciones a las cuales han sido en este caso llevadas a cabo, pues van a ser muy malas. Es decir, realmente en cómo se produzca y cómo se ven entre burgueses y proletarios va a determinar cómo realmente va la de la sociedad. Y es por eso que dice lo siguiente Karl Marx. El modo de producción propicia condiciones para la vida material del obrero, constituyendo la base económica de la sociedad y condiciona las estructuras políticas, sociales, jurídicas y ideológicas de cada sistema social. Es por eso que realmente es muy importante este materialismo histórico que nos explica Marx. Es decir, las relaciones que hay entre burgueses y proletarios va a determinar qué se va a poner como normal. Es decir, qué política se va a establecer, qué leyes van a dar a pie a esto y la manera en cómo, en este caso, los trabajadores van a ver el mundo. Si en este caso también tienen un burgués que le dice, no, van a trabajar ciertas horas, también les voy a dar tiempo para que convivan con su familia, también en este caso les voy a dar un buen salario para que mm, tengan cierto tipo de cosas. Entonces ahí también, en este caso el proletariado va a decir, lo normal es que realmente tenga una parte de mi trabajo y otra parte también para distraerme, ¿no? Y también esto de pie a que realmente pueda tener una buena cantidad de dinero y pueda obtener cierto tipo de cosas. Y es cuando se establecen cierto tipo de políticas y normas. Es decir, la manera en cómo van a trabajar es que se les dé cierto tipo de derechos a los trabajadores. O por otra parte, que no se les dé nada de derechos, ¿no? Y es por eso que realmente, según Karl Marx, la manera en cómo las sociedades se van construyendo y lo que van determinando que si es correcto o incorrecto es a partir de cómo se dan estas relaciones entre burgués y proletariado. Y bueno, esa es en este caso, en grandes rasgos, el sectorialismo de Karl Marx. Pero realmente se le hacen unas críticas en torno a este sistema, ¿no? Porque primeramente, bueno, dice que tiene que, en este caso, el proletariado tiene que ver estas nuevas visiones que les está afectando y se tiene que, en este caso, oponer a este tipo de sistema capitalista que lo está oprimiendo. Pero una vez que en este caso se realiza ese tipo
de revolución que después se hace y es algo que Karl Marx en este caso no explica y que realmente queda inacabado. Es decir, no se piensa a futuro el socialismo, sino que realmente dice Karl Marx, bueno, tiene que pasar primero por el socialismo y el comunismo. Y una vez que tengan eso, pues para Karl Marx creo que la tarea está terminada. Pero no explica grandes rasgos en este caso, una vez que se haga, qué se puede hacer, cómo se tiene que llevar a cabo de una manera eficiente. Y yo también otra de las partes es que, bueno, una vez que se quería establecer como tal el comunismo, y pues hubo diferentes interpretaciones en torno a eso, o lo malinterpretaron, y es por eso que realmente diferentes regímenes quieren imponer su propia versión del marxismo. Uno en este caso es Rusia, en este caso, o la URSS con Lenin. Y también la parte, otra de las partes también, otra crítica que se le puede hacer al marxismo es que realmente su única visión es la que funcionaba o lo que jalaba para interpretar la realidad. Otra diferente, ella no se tomaba con cientificista y no se tomaba en cuenta. O también en este caso, refiere a que, según Karl Marx, deja a un lado la capacidad de elegir de las personas. Para Karl Marx, en este caso, la sociedad ha ido evolucionando, independientemente que las personas quieran o no y que realmente se está pasando por diferentes etapas. Y para Karl Marx, en este caso, es como algo inevitable que va a suceder en algún momento y que no da pie a que las personas puedan decidir, sino que es un movimiento que está preestablecido o determinado que así suceda. Y eso es de las críticas que realmente se le proponen, ¿no? Que realmente es algo azaroso y que realmente las decisiones de las personas también influyen a que realmente esta realidad puede evolucionar o no. Y para Karl Marx no, era algo que estaba determinado y algo que iba a suceder. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte en cuestión del estructuralismo. Espero que haya quedado comprendido como tal ese tipo de movimiento de Karl Marx. En caso de que no, creo que ese es uno de los temas un poco más pesados y más complicados porque vienen una serie de conceptos que también los podemos olvidar o los podemos hacer a un lado y es por eso que no los podemos entender. Pero recuerda que en este caso puedes hacerme alguna pregunta en torno al materialismo histórico y recomendarte a lo mejor una lectura para que quede más cimentado. Y bueno, eso ha sido toda mi parte. Espero que te haya gustado la clase y sobre todo haya quedado comprendido lo que es el estructuralismo que viene decayendo en el materialismo histórico. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.